La gracia de Dios, un regalo inmerecido. Bendiciones, hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes de manera especial. Que Dios les siga bendiciendo y que la gracia del Señor siempre les ampare. No se les olvide suscribirse al canal, de darle like, de comentar. Es la única forma de apoyar a nuestro canal de Evangelio. Así que no se les olvide compartir nuestros videos y nuestros contenidos. Y así el Evangelio de Jesucristo se expandirá a través del mundo. El tema de hoy, queridos amigos, la gracia de Dios, un regalo inmerecido. Dios muestra tanto la misericordia y la gracia, aunque no son lo mismo. Por ejemplo, vamos a definir lo que es la misericordia y lo que es la gracia. La misericordia retiene un castigo que merecemos. Sin embargo, la gracia otorga una bendición que no merecemos. En Efesios capítulo 2, versículos 8 a 10, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es y no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En el versículo 10 dice que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La palabra traducida como gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis, que significa favor, bendición o bondad. La gracia, queridos amigos, es el gozo de Dios que le inclina a conferir beneficios sobre aquellos que no lo merecen. Una inclinación a tener autoprovocada, a tener piedad por los impíos. Juan 8:11. Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete desde ahora, no peques más. Y ella respondió: Dios, ninguno. Y Jesús, en el versículo 2 del libro de Juan capítulo 8, les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete desde ahora, no peques más. Gracia significa que Dios da sin ataduras. Gracia significa que Dios da sin ataduras. La gracia no es una licencia para pecar, sino la libertad para servir. En Jonás 1, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, y la gran ciudad, y proclama contra ella cuantos maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para ir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. La gracia otorga una bendición que no merecemos. Podemos estar dentro de la iglesia, pero no dentro de la gracia de Dios. Todo creyente aprobado la gracia de Dios en el momento de la salvación
Si leemos en Tito 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo la salvación a todos los hombres. Las provisiones en la vida cristiana están todas basadas en la gracia. El poder de la capacitación es por medio de la gracia. En 2 Timoteo 2, versículo 1, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y en 2 Timoteo 2, versículo 11, palabra fiel es esta, que si morimos en Él, también viviremos en Él. El crecimiento es por la gracia. En 2 Pedro 3, versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Gracia en la muerte. En Juan 5, versículo 24, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. La obra fructífera se hace cuando el creyente está consciente de la gracia de Dios. En 1 Corintios 15, versículos 9 a 10, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. En el versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. No debemos menospreciar la gracia. En Hebreos 10, versículo 29, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. No debemos negar la gracia. Hebreos 12:15, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Debemos aprovechar la gracia. En 2 Corintios 9:8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. La actitud de Dios hacia la gracia. Isaías 30, versículo 18, por tanto, al Señor o el Señor espera para tener piedad de vosotros, y por eso se levantará para tener compasión de vosotros, porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. La gracia declara que todos los hombres en su condición de perdidos son iguales. En Romanos 3, versículo 23, por tanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Solo por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En Tito capítulo 2, versículo 11. Al desobedecer los mandamientos de Dios, al desobedecer, hermanos y hermanas, los mandamientos de Dios, el hombre cayó bajo la condenación de su ley. Para hacer frente a esta caída debió manifestarse la gracia de Dios en favor de los pecadores. Nunca hubiéramos aprendido el significado de esta palabra gracia si no hubiéramos caído. Dios ama a los inmaculados ángeles que están a su servicio
y son obedientes a todos sus mandamientos, pero no les otorga su gracia. Esos seres celestiales no tienen el más mínimo conocimiento de la gracia. Nunca la han necesitado porque nunca han pecado. La gracia es un atributo de Dios manifestado en favor de seres humanos indignos. No la buscamos. Fue enviada y para que nos buscara. Dios se goza en condecer su gracia a todo aquel que la anhela intensamente. Se allega a todos en términos de misericordia, no porque seamos dignos, sino porque somos totalmente indignos. Nuestra necesidad es el requisito que nos asegura que recibiremos este don. Pero Dios no usa su gracia para anular su ley o para reemplazarla. La gracia de Dios y la ley de su reino están en perfecta armonía. Caminan de la mano. Su gracia nos capacita para acercarnos a Él por fe. Al recibirla y al permitir que obre en nuestras vidas, damos testimonios de la vigencia de la ley. Ensalzamos la ley y la honramos al practicar sus propios y sus principios por medio del poder de la gracia de Cristo y a rendir una obediencia pura y de todo corazón a la ley de Dios. Damos testimonio del poder de la redención del universo del cielo y frente a un mundo apóstata. Dios no nos ama porque le hayamos amado primero, sino que siendo aún pecadores, según Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros, estableciendo plena y abundante provisión para nuestra redención. Aunque hayamos merecido el desgraciado y la condenación de Dios por nuestra desobediencia, Él no nos ha olvidado, no nos ha abandonado para que enfrentemos el poder del enemigo basándonos en nuestras propias ilimitadas fuerzas. Los ángeles del cielo libran nuestras batallas y al cooperar con ellos nos es posible triunfar sobre los poderes del mal. Justificación por gracia a través de la fe. Hermanos y hermanas, queridos amigos, aquí está la verdad presentada con toda claridad. Esta misericordia y bondad son totalmente inmerecidas. La gracia de Cristo ha de justificar gratuitamente al pecador sin mérito ni pretensión de parte de él. La justificación es el perdón total y completo del pecado. En el momento en que el pecador acepta a Cristo por la fe, es perdonado. La justicia de Cristo le es imputada y ya no ha de dudar de la gracia perdonadora de Dios. Es precioso el pensamiento de que la justicia de Dios nos es imputada, no por mérito de nuestra parte, sino como don gratuito de Dios. El enemigo no quiere que esta verdad sea presentada porque sabe que si la gente la recibe habrá perdido su poder sobre ella. Considerando la declaración de las Escrituras acerca de la condición de cada ser humano, ¿tiene alguien razón de hartarse? ¿Quién puede esperar la justificación en virtud de sus propias obras? Según Romanos 3, 19 a 20, sabemos que todo lo que la ley dice a los que están en la ley lo dice para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Hemos transgredido la ley de Dios y por las obras de la ley ninguna carne será justificada
Los mejores esfuerzos que pueda hacer el hombre con su propio poder son ineficaces para responder ante la ley santa y justa que ha transgredido, pero mediante la fe en Cristo puede demandar la justicia del Hijo de Dios como plenamente suficiente. Cristo satisfizo las demandas de la ley en su naturaleza humana. Llevó la maldición de la ley por el pecador y su expiación por él o para él, a fin de que cualquiera que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. La fe genuina se apropia de la justicia de Cristo y el pecador es hecho vencedor con Cristo, pues se lo hace participante de la naturaleza divina, así se combinan la divinidad de la humanidad. La justicia de Dios manifestada, hermanos y hermanas, a pesar de la horrible condición del ser humano, ¿qué justicia demuestra el Señor? ¿Quién dio testimonio de esta revelación? ¿Y cómo únicamente puede recibirse la justicia de Dios? Romanos 3, versículos 21 a 22. Mas ahora sin la ley la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. Y en el versículo 22, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ninguno de los apóstoles y profetas pretendió jamás estar sin pecado. Los hombres que han vivido más cerca de Dios, que han estado dispuestos a sacrificar la vida misma antes que cometer a sabiendas una acción mala, los hombres a los cuales Dios había honrado con luz y poder divinos, han confesado la pecaminosa de su propia naturaleza.